Almohadilla título para YouTube, bomba. ¿Hande y Kerem rotos? Fans en shock exigen reconciliación. El drama turco detrás de Ercel y Bursin. Almohadilla guión del vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde exploramos lo mejor de las series turcas y todo lo que las rodea. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, la relación, o la supuesta no relación, entre Hande Ercel y Kerem Bursin. ¿Es cierto que han roto? ¿Por qué los fans están tan desesperados por su reconciliación? Vamos a analizarlo todo a fondo, explorando cada recoveco de esta historia. Pero antes de que nos adentremos en los chismes, las conjeturas y los análisis más profundos, quiero recordarles a todos que si disfrutan del contenido que hago, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando nuevas formas de acercarles las mejores series turcas y las noticias más candentes, así que su apoyo significa el mundo para mí. Además, déjenme un comentario abajo con sus propias opiniones sobre este drama, me encanta saber qué piensan. Ahora, sin más preámbulos, prepárense porque vamos a desentrañar este culebrón turco que tiene a medio mundo pegado a la pantalla, no la de la televisión precisamente, sino la de las redes sociales. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta un buen drama, ¿verdad? Especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con carreras deslumbrantes y una legión de fans que los idolatran. Y la serie que lo catapultó todo, la chispa que encendió el rumor, el amor y la posible separación. Es obviamente Senkalkapm, llama a mi agente como la conocimos en muchos lugares de Latinoamérica. Una comedia romántica que nos robó el corazón, no solo por su trama ligera y entretenida, sino principalmente por la innegable química entre sus protagonistas, Hande Ercel interpretando a la dulce y ambiciosa Eda YLDZ, y Kerem Bursin, dando vida al carismático y exitoso Serkan Bolat. Pero más allá de la serie, Senkalkapm se convirtió en un fenómeno cultural, traspasando fronteras y generando una comunidad global de fans apasionados. Senkalkapm es una serie que se centra en la vida de Eda, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Sus esperanzas se ven frustradas cuando pierde su beca para estudiar en el extranjero, culpa de Serkan Bolat, un arquitecto famoso y frío empresario. Para saldar una deuda, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo puramente comercial, rápidamente se convierte en algo mucho más profundo y, por supuesto, lleno de enredos, malentendidos y momentos álgidos de pasión. La trama, si bien puede parecer un cliché de comedia romántica, estaba ejecutada a la perfección, con diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y momentos emotivos que conectaban con el público. Lo que hizo especial a Senkalkapm fue precisamente la conexión palpable entre Hande y Kerem. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y enamoraba a todos los que veíamos la serie. La gente no solo disfrutaba de la trama, sino que también fantaseaba con la idea de que ese amor se extendiera fuera del set de grabación. Y para alegría de muchos, sus deseos se hicieron realidad. No era solo la actuación, era algo más. Se notaba una complicidad en sus miradas, en sus gestos, en la manera en que se relacionaban incluso fuera de las escenas románticas. Era una química que no se podía fingir. Durante la transmisión de la serie, y después de muchos rumores y especulaciones que mantuvieron a los fans en vilo, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un boom. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones y el hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial. Parecía el cuento de hadas perfecto, 2 estrellas enamoradas, viviendo su romance a la vista de todos. Se les veía felices, cómplices y enamorados. Compartían fotos y vídeos en redes sociales, mostrando su amor al mundo. Participaban en eventos juntos, dándose muestras de cariño en público. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la esperanza de otros. Pero como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación. Fotos en las que se les veía distanciados, comentarios en redes sociales que parecían insinuar problemas y, lo más importante, la falta de confirmación oficial por parte de la pareja, alimentaron aún más las especulaciones. Los fans que antes se deleitaban con cada nueva foto y vídeo, ahora analizaban cada detalle en busca de señales de discordia.
Cada like, cada comentario, cada ausencia era interpretada como un indicio de problemas. La presión era palpable. Finalmente la noticia que muchos temían se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia causó un revuelo enorme en el mundo del espectáculo turco y por supuesto entre sus fans, quienes no podían creer que la pareja que habían visto florecer en la pantalla y fuera de ella, se hubiera separado. Fue un golpe duro para la comunidad almohadilla Anker, que se sintió defraudada y desilusionada. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero ¿cuáles fueron los motivos de la ruptura? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las fuentes cercanas a la pareja. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y prioridades. Quizás la presión de la fama y la agenda apretada de ambos dificultaron la convivencia y la posibilidad de dedicar tiempo a la relación. Otros sugieren que la presión mediática y la constante exposición a los medios fueron demasiado para ellos. La atención constante de los paparazzi y los fans, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, pudo haber sido asfixiante. Y por supuesto, no faltan los rumores de terceras personas involucradas, aunque estas últimas nunca han sido confirmadas y solo alimentan la especulación sin fundamentos. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem dejó un vacío en el corazón de sus fans. Muchos de ellos se niegan a aceptar que la relación haya terminado y siguen alimentando la esperanza de una posible reconciliación. El hashtag #AnkerForever sigue siendo utilizado en redes sociales, y miles de fans envían mensajes de apoyo y ánimo a ambos actores, pidiéndoles que reconsideren su decisión y le den una nueva oportunidad al amor. Se organizan campañas en redes sociales, se crean peticiones online, se comparten fotos y vídeos de los momentos felices de la pareja, todo con el objetivo de revivir el amor y lograr la reconciliación. Y es que para muchos, Hande y Kerem representaban algo más que una simple pareja de famosos. Eran la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su relación era vista como un faro de esperanza en un mundo lleno de desilusiones y rupturas. Por eso, la noticia de su separación fue tan dolorosa para muchos de sus seguidores. Se sentían identificados con su historia, veían en ellos un reflejo de sus propios sueños y aspiraciones. Pero la vida continúa, y tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado series como Aşk-Laftan Anlamaz y Güneş İnkler, además de ser la imagen de importantes marcas de moda y belleza. Se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos como Yaşamayanlar y ha continuado trabajando como actor y productor. Ha explorado nuevos géneros y ha demostrado su versatilidad como artista. Sin embargo, a pesar de sus nuevos proyectos y logros profesionales, el fantasma de Almohadilla Anker sigue presente. Los fans siguen esperando noticias sobre una posible reconciliación, y cualquier interacción entre Hande y Kerem en redes sociales es interpretada como una señal de esperanza. La presión es constante y a veces puede resultar abrumadora para ambos actores. Intentan mantener su vida privada alejada de los focos, pero la curiosidad de los fans es insaciable. Y precisamente de la presión mediática y las expectativas de los fans quiero hablarles ahora, porque creo que es un factor importante a tener en cuenta en esta historia. Cuando una pareja se convierte en un símbolo para millones de personas, la presión para mantener esa imagen perfecta puede ser enorme. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al detalle y juzgada por miles de personas. Es una carga pesada de llevar. Esto puede generar una gran tensión en la relación y dificultar aún más la convivencia. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas como cualquier otra, con sus propias necesidades, deseos y problemas. No se les puede exigir que vivan a la altura de las expectativas de los demás, ni que sacrifiquen su propia felicidad en aras de mantener una imagen pública. Merecen respeto y privacidad. Pero volviendo a las series que nos enamoraron con sus protagonistas, y dejando un poco de lado el drama personal, otra producción que demostró el poder de la química en pantalla fue Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque no estemos hablando directamente de una ruptura en la vida real, esta serie merece ser mencionada porque los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can fueron tan intensos como los de Hande y Kerem. Erkenci es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia.
Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La trama, llena de situaciones cómicas y románticas, conquistó al público turco y latinoamericano. La química entre Demet y Can era innegable, y muchos fans creyeron que su amor se extendería fuera de la pantalla. Sin embargo, aunque los rumores fueron constantes, nunca se confirmó una relación entre ellos. Algunos medios incluso llegaron a publicar noticias sobre supuestos enfrentamientos y celos entre los actores, lo que enfrió aún más las esperanzas de los fans. La falta de confirmación y las noticias contradictorias generaron frustración y confusión entre los seguidores de la serie. Y es que a veces la química en pantalla puede ser una ilusión, un truco de magia creado por los actores para dar vida a sus personajes. No siempre significa que haya una conexión real entre ellos, ni que estén destinados a estar juntos en la vida real. Es importante recordar que son actores y que su trabajo es interpretar un papel, por muy convincente que sea. Debemos separar la ficción de la realidad y no proyectar nuestros deseos en la vida personal de los artistas. En el caso de Hande y Kerem, la química era real, y su relación llegó a materializarse. Pero por desgracia, no todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces las cosas no funcionan, y es mejor seguir caminos separados. Lo importante es recordar que ambos son grandes profesionales y que merecen ser respetados en sus decisiones personales. Apoyarlos en sus nuevos proyectos y permitirles seguir adelante con sus vidas sin presiones ni expectativas. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Hande y Kerem nos enseña la importancia de separar la ficción de la realidad y de no idealizar las relaciones de los famosos. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que las parejas que vemos en la pantalla son perfectas, pero la verdad es que, como cualquier otra pareja, enfrentan sus propios desafíos y dificultades. También nos enseña la importancia de respetar las decisiones personales de los demás, y de no presionar a nadie para que haga algo que no quiere hacer. Hande y Kerem merecen tener la libertad de vivir sus vidas como quieran, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y por último nos recuerda que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz, pero que eso no significa que no haya valido la pena. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante con optimismo. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un culebrón turco que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su relación, nacida en la pantalla y trasladada a la vida real, fue un símbolo de amor y esperanza para muchos fans. Aunque su separación fue dolorosa, es importante recordar que ambos son grandes profesionales y que merecen ser respetados en sus decisiones personales. Y sobre todo, no perder la esperanza de que quizás algún día, sus caminos vuelvan a cruzarse. ¿Quién sabe lo que el futuro les depara? Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del drama turco que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué opinan sobre la presión que ejercen los fans sobre la vida personal de los actores? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.